Bienvenidos al Mundial de Fútbol 2026, la fiesta más grande del deporte rey. Este torneo histórico reúne a 48 selecciones en 3 países anfitriones, México, Estados Unidos y Canadá, con un calendario que se extiende del 11 de junio al 19 de julio. La emoción comienza en el mítico Estadio Azteca, donde México se enfrentará a Sudáfrica en el partido inaugural, un choque que promete marcar el inicio de una aventura inolvidable. Durante más de un mes, cada jornada será un viaje por culturas, estilos y pasiones, hasta llegar a la gran final en Nueva Jersey. Este calendario no solo marca fechas, es el mapa de una aventura global que promete romper récords y unir al planeta a través del fútbol. Comencemos. Calendario Mundial de Fútbol 2026. El Mundial 2026 comienza con gran emoción. El 11 de junio, México se enfrenta a Sudáfrica en el mítico Estadio Azteca de Ciudad de México, con inicio a las 15 horas locales. La fiesta del fútbol arranca con un choque lleno de historia y pasión. El 11 de junio, Corea del Sur se enfrenta a la República Checa en el Estadio de Guadalajara, con inicio a las 22 horas locales. Un duelo de técnica y velocidad que promete encender la primera ronda. El 12 de junio, Canadá se enfrenta a Bosnia y Herzegovina en el Estadio de Toronto, con inicio a las 15 horas locales. Este será un momento histórico, el primer partido de la selección masculina de Canadá en un mundial disputado en suelo propio. El 12 de junio, Estados Unidos se enfrenta a Paraguay en el Stadium de Los Ángeles, con inicio a las 21 horas locales. Un duelo de potencia y precisión que promete emociones desde el primer minuto. El 13 de junio, Qatar se enfrenta a Suiza en el Estadio Bahía de San Francisco, con inicio a las 15 horas locales. Un duelo de precisión europea contra la garra asiática que promete grandes momentos. El 13 de junio, Brasil se enfrenta a Marruecos en el Estadio de Nueva York, Nueva Jersey, con inicio a las 18 horas locales. Un choque de talento y pasión que promete encender la noche californiana. El 13 de junio, Haití se enfrenta a Escocia en el Estadio de Boston, con inicio a las 21 horas locales. Un choque de pasión caribeña contra tradición europea que promete grandes emociones. El 13 de junio de 2026, Australia se enfrenta a Turquía en el estadio de BC Place de Vancouver, con inicio a las 0 horas locales. Un choque de intensidad y técnica que promete cerrar con pura emoción. El 14 de junio, Alemania se enfrenta a Curazao en el NRG Stadium de Houston, con inicio a las 13 horas locales. Un choque entre potencia europea y espíritu caribeño que promete espectáculo total. El 14 de junio, Países Bajos se enfrenta a Japón en el Estadio de Dallas, con inicio a las 16 horas locales. Un duelo de precisión asiática contra potencia europea que promete espectáculo absoluto. El 14 de junio, Costa de Marfil se enfrenta a Ecuador en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, con inicio a las 19 horas locales. Un choque de potencia africana contra garra sudamericana que promete espectáculo global. El 14 de junio, Suecia se enfrenta a Túnez en el Estadio de Monterrey, con inicio a las 22 horas locales. Un duelo de disciplina nórdica contra pasión africana que promete grandes emociones. El 15 de junio, España se enfrenta a Cabo Verde en el Estadio de Atlanta, con inicio a las 12 horas locales. Un choque de técnica ibérica y energía africana que promete pura emoción. El 15 de junio, Bélgica se enfrenta a Egipto en el Estadio de Seattle, con inicio a las 15 horas locales. Un duelo de técnica europea y mística africana que promete ser muy alucinante. El 15 de junio, Arabia Saudita se enfrenta a Uruguay en el Estadio de Miami, con inicio a las 18 horas locales. Un choque de resistencia y garra que promete encender la noche americana. El 15 de junio de 2026, Irán se enfrenta a Nueva Zelanda en el SoFi Stadium de Los Ángeles, con inicio a las 21 horas locales. Un duelo de estrategia asiática y fuerza oceánica que promete mucho entusiasmo. El 16 de junio, Francia se enfrenta a Senegal en el Estadio de New York, con inicio a las 15 horas locales. Un choque de elegancia europea y ritmo africano que promete pura pasión futbolera. El 16 de junio, Irak se enfrenta a Noruega en el Estadio de Boston, con inicio a las 18 horas locales. Un choque de pasión asiática y fuerza nórdica. Ya regresamos con el calendario del Mundial. El Mundial 2026 promete ser un escenario épico donde las grandes figuras del fútbol buscarán dejar su huella. Erling Haaland, con su potencia y olfato goleador, llega como la nueva máquina de romper redes. Cristiano Ronaldo, leyenda viva, afronta su última gran cita mundialista con la ambición intacta de seguir marcando historia. Y Harry Kane, líder indiscutible de Inglaterra, combina experiencia y precisión para guiar a su selección en busca de la gloria. 3 nombres, 3 estilos, un mismo objetivo.
conquistar el mundo del fútbol en una cita que quedará grabada en la memoria de millones. Continuamos con el calendario del Mundial. El 16 de junio de 2026, Argentina se enfrenta a Argelia en el estadio de Kansas City, con inicio a las 21 horas locales. Un duelo de garra sudamericana y energía africana que promete emociones intensas. El 16 de junio, Austria se enfrenta a Jordania en el estadio de Bahía de San Francisco, con inicio a las 0 horas locales. Un choque de velocidad oceánica y táctica árabe que promete pura intensidad. El 17 de junio, Portugal se enfrenta a República Democrática del Congo en el estadio de Houston, con inicio a las 13 horas locales. Un choque de técnica europea y poder africano que promete pura emoción. El 17 de junio, Inglaterra se enfrenta a Croacia en el estadio de Dallas, con inicio a las 16 horas locales. Un choque de historia y revancha que promete pura intensidad futbolística. El 17 de junio, Ghana se enfrenta a Panamá en el estadio de Toronto, con inicio a las 19 horas locales. Un duelo de ritmo africano y corazón centroamericano que promete pura emoción en la cancha. El 17 de junio, Uzbekistán se enfrenta a Colombia en el estadio de la Ciudad de México, con inicio a las 22 horas locales. Un choque de técnica asiática y pasión cafetera que promete encender la noche mundialista. El 18 de junio, República Checa se enfrenta a Sudáfrica en el estadio de Atlanta, con inicio a las 12 horas locales. Un choque de precisión europea y energía africana que promete espectáculo total. El 18 de junio, Suiza se enfrenta a Bosnia y Herzegovina en el estadio de Los Ángeles, con inicio a las 15 horas locales. Un duelo de precisión alpina y pasión balcánica que promete máxima intensidad. El 18 de junio, Canadá se enfrenta a Qatar en el estadio BC Place Vancouver, Canadá, con inicio a las 18 horas locales. Un choque de potencia norteamericana y estrategia asiática que promete gran espectáculo. El 18 de junio, México se enfrenta a República de Corea en el estadio de Guadalajara, con inicio a las 21 horas locales. Un choque de garra azteca y disciplina asiática que promete pura intensidad futbolística. El 19 de junio, Estados Unidos se enfrenta a Australia en el estadio de Seattle, con inicio a las 15 horas locales. Un choque de potencia americana y precisión europea que promete máxima emoción. El 19 de junio, Escocia se enfrenta a Marruecos en el estadio de Boston, con inicio a las 18 horas locales. Un choque de garra escocesa y magia marroquí que promete un espectáculo inolvidable. El 19 de junio, Brasil se enfrenta a Haití en el estadio de Filadelfia, con inicio a las 21 horas locales. Un choque de samba brasileña y pasión caribeña que promete pura emoción. El 19 de junio, Turquía se enfrenta a Paraguay en el estadio de Bahía de San Francisco, con inicio a las 0 horas locales. Un choque de pasión otomana y garra guaraní que promete pura intensidad futbolística. El 20 de junio, Países Bajos se enfrenta a Suecia en el estadio de Houston, con inicio a las 13 horas locales. Un choque de talento neerlandés y fuerza escandinava que promete un espectáculo inolvidable. El 20 de junio, Alemania se enfrenta a Costa de Marfil en el estadio de Toronto, con inicio a las 16 horas locales. Un choque de potencia germana y fuerza africana que promete pura emoción en la cancha. El 20 de junio, Ecuador se enfrenta a Curazao en el estadio de Kansas City, con inicio a las 22 horas locales. Un choque de garra andina y energía caribeña que promete pura emoción en la cancha. El 20 de junio, Túnez se enfrenta a Japón en el estadio de Monterrey, con inicio a las 0 horas locales. Un choque de garra africana y disciplina nipona. Ya regresamos con el calendario del Mundial. En el Mundial 2026, 3 figuras concentran la mirada del mundo. Lionel Messi, el eterno ídolo argentino, sigue desplegando su magia y liderazgo, demostrando que su legado aún inspira generaciones. Kylian Mbappé, la joya francesa, deslumbra con su velocidad explosiva y capacidad para decidir partidos en segundos, consolidándose como el heredero natural de la nueva era. Y Mohamed Salah, el referente egipcio, aporta su talento, visión y carisma, llevando la pasión de millones a cada jugada. Juntos, representan estilos únicos, pero comparten un mismo objetivo: marcar la historia del Mundial 2026 y emocionar al planeta con su fútbol incomparable. Regresamos nuevamente con el calendario del Mundial. El 21 de junio, España se enfrenta a Arabia Saudita en el estadio de Atlanta, con inicio a las 12 horas locales. Un choque de técnica ibérica y fuerza árabe. El 21 de junio, Bélgica se enfrenta a Irán en el estadio de Los Ángeles, con inicio a las 15 horas locales. Un choque de potencia europea y garra persa que promete un partido muy reñido. El 21 de junio, Uruguay se enfrenta a Cabo Verde en el estadio de Miami, con inicio a las 18 horas locales.
Un choque de garra charrúa y energía africana que promete pura emoción mundialista. El 21 de junio, Nueva Zelanda se enfrenta a Egipto en el estadio BC Place de Vancouver, con inicio a las 21 horas locales. Un choque de fuerza oceánica y mística faraónica. El 22 de junio, Argentina se enfrenta a Austria en el estadio de Dallas, con inicio a las 13 horas locales. Un choque de pasión albiceleste y precisión europea. El 22 de junio, Francia se enfrenta a Irak en el estadio de Filadelfia, con inicio a las 17 horas locales. Un choque de técnica gala y garra iraquí. El 22 de junio, Noruega se enfrenta a Senegal en el estadio de Nueva York, Nueva Jersey, con inicio a las 20 horas locales. Un choque de fuerza nórdica y potencia africana. El 22 de junio, Jordania se enfrenta a Argelia en el estadio de Bahía de San Francisco, con inicio a las 23 horas locales. Un choque de garra árabe y fuerza magrebí que promete pura emoción mundialista. El 23 de junio, Portugal se enfrenta a Uzbekistán en el estadio de Houston, con inicio a las 13 horas locales. Un choque de talento luso y garra asiática. El 23 de junio, Inglaterra se enfrenta a Ghana en el estadio de Boston, con inicio a las 16 horas locales. Un choque de tradición británica y potencia africana que promete pura emoción mundialista. El 23 de junio, Panamá se enfrenta a Croacia en el estadio de Toronto, con inicio a las 19 horas locales. Un choque de pasión canalera y técnica balcánica. El 23 de junio, Colombia se enfrenta a República del Congo en el estadio de Guadalajara, con inicio a las 21 horas locales. Un choque de pasión cafetera y fuerza africana que promete un buen encuentro. El 24 de junio, Suiza se enfrenta a Canadá, en el estadio de BC Place de Vancouver con inicio a las 15 horas locales. Un choque de precisión alpina y garra norteamericana que promete pura emoción mundialista. El 24 de junio, Bosnia se enfrenta a Qatar en el estadio de Seattle, con inicio a las 15 horas locales. Un choque de garra balcánica y energía árabe. El 24 de junio, Escocia se enfrenta a Brasil en el estadio de Miami, con inicio a las 18 horas locales. Un choque de tradición escocesa y magia brasileña. El 24 de junio de 2026, Marruecos se enfrenta a Haití en el estadio de Atlanta, con inicio a las 18 horas locales. Un choque de pasión africana y energía caribeña. El 24 de junio, República Checa se enfrenta a México en el estadio de Ciudad de México, con inicio a las 21 horas locales. Un choque de precisión checa y pasión mexicana. El 24 de junio, Sudáfrica se enfrenta a Corea del Sur en el estadio de Monterrey, con inicio a las 21 horas locales. Un choque de energía africana y disciplina asiática. Ya regresamos con el calendario del Mundial. En esta cita mundialista, 3 nombres capturan la atención del planeta. Luka Modric, el eterno cerebro croata, aporta experiencia y elegancia en cada pase, demostrando que su visión sigue intacta. Lamine Yamal, la joven joya española, deslumbra con su talento precoz y se convierte en símbolo de una nueva generación que irrumpe con fuerza. Y Luis Díaz, el referente colombiano, contagia energía y pasión con su velocidad y desequilibrio, llevando la esperanza de todo un país. Juntos, representan pasado, presente y futuro del fútbol, unidos por el mismo sueño: dejar huella en el Mundial 2026. Estamos de regreso con el calendario del Mundial de Fútbol 2026. El 25 de junio, Curazao se enfrenta a Costa de Marfil en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, con inicio a las 16 horas locales. Un choque de espíritu caribeño y potencia africana. El 25 de junio, Ecuador se enfrenta a Alemania en el estadio de Nueva York, Nueva Jersey, con inicio a las 16 horas locales. Un choque de garra sudamericana y potencia europea que promete pura emoción mundialista. El 25 de junio, Japón se enfrenta a Suecia en el AT&T Stadium de Dallas, con inicio a las 19 horas locales. Un choque de disciplina nipona y precisión alpina. El 25 de junio, Túnez se enfrenta a Países Bajos en el estadio de Kansas City, con inicio a las 19 horas locales. Un choque de garra africana y talento neerlandés. El 25 de junio, Turquía se enfrenta a Estados Unidos en el estadio de Los Ángeles, con inicio a las 22 horas locales. Un choque de garra otomana y fuerza americana. El 25 de junio, Paraguay se enfrenta a Australia en el estadio de Bahía de San Francisco, con inicio a las 22 horas locales. Un choque de garra guaraní y espíritu oceánico. Noruega vs Francia se enfrentan el 26 de junio en el estadio de Boston, a las 15 horas local. Un duelo clave que promete intensidad y grandes emociones. Senegal vs Irak se enfrentan el 26 de junio en el estadio de Toronto, a las 15 horas local. Un choque vibrante donde ambos buscan dar la sorpresa en el Mundial.
Cabo Verde vs Arabia Saudita se enfrentan el 26 de junio en el estadio de Houston, a las 20 horas local. Un duelo atractivo con estilos distintos en busca de la victoria. Uruguay vs España se enfrentan el 26 de junio en el estadio de Guadalajara, a las 20 horas local. Un duelo imperdible entre historia y talento que promete alto nivel y emoción. Egipto vs Irán se enfrentan el 26 de junio en el Lumen Field de Seattle, a las 23 horas local. Un duelo decisivo del grupo que promete intensidad y emoción hasta el final. Nueva Zelanda vs Bélgica se enfrentan el 26 de junio en el BC Place de Vancouver, a las 23 horas local. Un choque atractivo entre garra y talento europeo. Panamá vs Inglaterra se enfrentan el 27 de junio en el estadio de Nueva York, New Jersey, a las 17 horas local. Un duelo intenso donde la garra canalera buscará sorprender al poderío inglés. Croacia vs Ghana se enfrentan el 27 de junio en el estadio de Dallas, a las 17 horas local. Un duelo vibrante entre experiencia europea y potencia africana. Colombia vs Portugal se enfrentan el 27 de junio en el estadio de Miami, a las 19:30 horas local. Un partidazo que promete talento, intensidad y mucha emoción. RD Congo vs Uzbekistán se enfrentan el 27 de junio en el estadio de Atlanta, a las 19:30 horas local. Un duelo parejo que promete intensidad y emoción en la lucha por avanzar. Argelia vs Austria se enfrentan el 27 de junio en el estadio de Kansas City, a las 22 horas local. Un duelo dinámico que promete intensidad y emociones en cada minuto. Jordania vs Argentina cierran la primera fase del Mundial el 27 de junio de 2026 en el estadio de Dallas, a las 22 horas local. Un duelo clave que marca el final del calendario de grupos, con la albiceleste buscando asegurar su pase y Jordania soñando con dar el golpe. El mundo se prepara para vivir la mayor fiesta del fútbol. El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio, marcando el inicio de una nueva era con 48 selecciones y 3 países anfitriones, México, Estados Unidos y Canadá. Durante casi 6 semanas, cada jornada será una historia de pasión y orgullo. La fase de grupos se jugará del 11 de junio al 27 de junio, con partidos en 16 ciudades llenas de energía. Luego, los 16avos de final se jugarán del 28 de junio al 3 de julio, abrirán el camino hacia la gloria. Los octavos de final se disputarán del 4 al 7 de julio, seguidos por los cuartos de final del 9 al 11 de julio, donde solo los más fuertes seguirán en pie. Las semifinales, el 14 y 15 de julio, decidirán a los 2 finalistas que lucharán por el sueño eterno. El partido por el tercer puesto se jugará el 18 de julio en Miami, y finalmente, el 19 de julio, el mundo entero mirará hacia el MetLife Stadium en Nueva Jersey, escenario de la gran final. Un mes y una semana de fútbol, emoción y unión global. El calendario está marcado, y la cuenta regresiva ya comenzó. Y así cerramos nuestro recorrido por el calendario del Mundial 2026. Gracias por acompañarnos, comunidad, su apoyo hace que este proyecto siga creciendo. ¿Qué partido esperan con más emoción y qué tipo de contenido les gustaría ver en próximos vídeos? No olviden ayudarnos con un like si les gustó, compartir con sus amigos y suscribirse para no perderse nada. Hasta la próxima, seguimos viviendo juntos la pasión del fútbol mundial.